Mi pregunta es, en la Biblia, ¿dónde dice que las personas tienen que casarse por la iglesia? ¿Dónde dice que tienen que casarse por la iglesia? Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Mateo 19, 3 en adelante. La Biblia viene a decir unas palabras que nosotros entendemos que es por la iglesia que se tiene que casar. Vamos a ver. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de una mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. ¿Hasta ahí? No hay matrimonio por la iglesia. Siga. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Y ahora escuche lo que viene. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Ahí ya viene el matrimonio por la iglesia. Lo que Dios ha unido. Pregunto, ¿va a venir Dios a hacer el matrimonio? No. Entonces, ¿cómo dice? Lo que Dios ha unido. Bueno, lo que Dios ha unido significa que yo estoy en Estados Unidos y mi novia es mexicana. No nos conocemos. Hasta ahora nos vamos a conocer. Y ella está en México y yo aquí. Nos conocimos. Entonces Dios nos unió. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces tuvimos relaciones. Y al tener relaciones, Dios nos unió. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Si eso es verdad, entonces todos los que tuvieron relaciones con la primera pareja, con la primera persona, con aquella persona que usted tuvo sexo por primera vez, si usted no está viviendo con él, porque Dios lo unió, usted está en adulterio. Porque usted está viviendo con otra pareja y no fue con la primera que tuvo sexo. Entonces los únicos que estarían sin cometer adulterio serían los que viven con la primera pareja que tuvieron sexo. Los demás están en adulterio. Y si fuera así, entonces, como dice el mundo, lo que Dios unió, o sea, tuvieron relaciones, Dios los unió, que no les separe el hombre, entonces, ¿por qué se han separado y han vivido con varios y ahora se metió en evangélico y ahora vive con otro? ¿Y por qué se separó si lo que Dios unió no lo puede separar el hombre? ¿Cuándo une Dios? Usted va a ver con la Biblia por qué tiene que ser por la iglesia, por los ministros que dejó el Señor. El matrimonio es un sacramento como el bautismo. Igual que Jesucristo bautizaba, Jesucristo casa, pero no es Él. Si mira, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 1, dice que Jesucristo bautizaba. Dios bautizaba, pero no era Dios quien bautizaba. Él personalmente. Venía un discípulo de Cristo y bautizaba, y era como si Él mismo bautizara. Vamos a escucharlo. 4:1. San Juan 4:1. Sí. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de Él. Se decía que Jesús bautizaba. Jesús bautizaba. Y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba Jesús, sino sus discípulos. No bautizaba Jesús. ¿Quiénes eran los que bautizaban? Sus discípulos. Entonces, cuando lo hace un discípulo de Cristo, es como si lo hiciera el mismo Cristo. Lo que Dios ha unido, Dios no lo va a unir. ¿Va a venir Dios a casarlo? No. Pero ¿quién es el que lo tiene que casar? Miremos Pablo en 2 de Corintios 5:20. ¿Qué dice Pablo? ¿Quiénes son los que representan a Dios? ¿Y por qué dice lo que Dios ha unido? O sea, que no puede ser Petronilo o Pánfilo, no cualquier persona. ¿Quiénes son los que tienen que casar a las personas? Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Somos embajadores, Dios tiene embajadores, y esos embajadores como si fuera el mismo Dios. Lo que Dios ha unido,
Entonces, por medio de sus embajadores, que es como si fuera el mismo Dios. Esto es lo que llamamos por matrimonio por la iglesia. Cuando hay un embajador de Dios, que es como si lo hiciera el mismo Dios. Los otros matrimonios son matrimonios ante la sociedad, son matrimonios de hombres, pero no es el matrimonio de Dios. No es lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y no se refiere a la relación sexual, porque entonces serían casados el perro con la perra, el gato con el gato, el caballo con la yegua, porque también tienen relaciones sexuales. ¿Y también los unió Dios en santo matrimonio? No. Para que haya santo matrimonio no es simplemente la relación sexual, tiene que haber un ministro de Dios, un embajador, y ese es como si fuera el mismo Dios que los casa. Si es otra iglesia, si no es un embajador de Dios, es una obra de teatro. Como cuando usted estaba pequeño y jugaba al papá y a la mamá, y entonces venía otro y le decía, lo declaro marido y mujer, y lo que Dios ha unido, que no lo separe hombre. O una novela, usted ve que en novelas se casan, ¿y ese matrimonio es válido? No, es una obra de teatro, porque no son ministros del Señor. Por eso los matrimonios por los protestantes no es válido, porque no son ministros del Señor, son simplemente personas que quieren hacer una obra de teatro y vienen y lo declaran marido y mujer, pero sin ninguna autoridad, sin ninguna potestad.